requerido por el señor Gonzalo. Efectivamente, no se me habría ocurrido que iba a estar aquí en la ciudad de Bogotá el mismo día en que esto ocurrió. Y en efecto, mucha tensión, el clima político con la temperatura a tope. Eh, Caramba, me sorprende, y esto lo digo eh, con mucha claridad de mi análisis, desde mi perspectiva, obviamente, de que el presidente Petro no ayuda mucho, ¿no? No ayuda mucho para que la crisis no suba la temperatura. Y es que, a ver, el sábado, como dijo Gonzalo, efectivamente acá está en un periodo preelectoral, hay precandidatos a presidente de la República por las distintas toldas políticas. El señor, eh, ¿cómo es? Siempre me olvido el Miguel nombre, Uribe. Mauricio. Miguel Uribe Miguel, Turbay. Miguel Uribe Turbay estaba, yo casualmente cuando nos aproximábamos del aeropuerto hacia el hotel, cerca de aquí del hotel había un candidato, no sé a qué cargo, pidiendo firmas. Ahí pude ver el movimiento. Bueno, el hecho es que ese mismo día sábado, pues había esta concentración política de Miguel Uribe Turbay y ocurre este atentado. Y bueno, pues se exaltan los ánimos y se exaltan por razones más que obvias, bien decía Gonzalo. Fue como repetir escenas, fue como un déjà vu. No, acuérdense que en este país también, en el año no sé cuál, mataron a un candidato ya presidencial. Casualmente ayer los amigos de NTN 24 hacían ese recuento. Y de Colombia y de otros países, como en Ecuador recientemente, el atentado a Trump y así por el estilo, el atentado a Colosio en México, y así sucesivamente. Pero para los colombianos parece que fue como poner hacia atrás el cassette, como decíamos antes, y vivir episodios que se esperaban ya pudieran haber estado superados. Yo les digo algo, amigos oyentes de Arca Media y de Panamá en directo. No hay violencia buena, no hay inestabilidad buena para un país que tiene tantas necesidades, tanta pobreza, que requiere salir adelante y sacar a gente de la pobreza. No es bueno, no es buena esa violencia. Y como ustedes verán, pues, la situación no es muy diferente, proporciones guardadas, claro está, de lo que nos ocurre en Panamá, como lo que ocurre en Brasil, como lo que ocurre en Ecuador, como lo que ocurre en buena parte de Latinoamérica. Pero aquí se añade un ingrediente, y es lo que dije hace un momento. La intervención que hizo el presidente Petro en horas de la noche del sábado, que les digo algo, yo cuando Petro ganó, no es que yo no coincido con la versión ni la ideología del presidente Petro. El presidente Petro fue guerrillero, de mucho más allá del centro hacia la izquierda, pero bueno, luego acá hubo acuerdos, se pusieron de acuerdo, todos estos movimientos guerrilleros entraron a la vida democrática, han participado del legislativo, han participado en elecciones presidenciales, y yo siempre pensé que el presidente Gustavo Petro acá en Colombia iba a ser mucho más, no quiero usar la palabra inteligente, tal vez más astuto, tal vez más profundo en el análisis. Bueno, ganó la izquierda voto a voto en Colombia, hay una oportunidad de gobernar y de demostrar que la izquierda en Colombia, por lo menos, puede no solamente ganar elecciones, sino gobernar también. Y gobernar para todos los colombianos, no para unos sí y para otros no. Todo parece indicar, por lo que he estado escuchando este fin de semana y desde antes allá en Panamá, que el presidente ha ido tensando más las relaciones entre los diferentes sectores de la sociedad colombiana. Y el sábado, en lugar de tratar de bajar los ánimos y buscar tirar los puentes necesarios para que llegar a los acuerdos que haya que llegar como sociedad, para que este tema de atentados a candidatos y demás no vuelva a ocurrir, pues no voy a decir que ocurrió lo contrario, pero lo que hizo fue tensar más la situación, la tensó aún más, invocó la historia de cuando el abuelo de este señor, el entonces presidente de Turbay Ayala,
ejercía como tal, y cómo aplicó torturas, pero que después hubo los acuerdos y ya dejaron de hacer torturas. Un elemento histórico que no tenía por qué haber sacado aireado en medio de la consternación que había en la sociedad, que había o que hay en la sociedad por lo ocurrido. Y no fue lo mejor, no fue lo más favorable el planteamiento del presidente Petro el sábado. Entonces eso hace que el país hoy amanezca, en mi opinión, puede que haya opiniones diferentes, en mi opinión, con una tensión todavía más delicada de la que ya había. Y caramba, este es un país que tiene de todo, ¿eh? Colombia es un país que tiene de todo, en materia de clima, en materia de su geografía, en materia de su riqueza natural, un país que tiene de todo. Y no, ni este país ni ninguno se merece estar pasando por esta situación. Los gobiernos de estos países latinoamericanos debieran estar enfocados en crecer, crecer y crecer para sacar a la gente de la pobreza, para crear más y mejores oportunidades y no revolviendo la olla ni revolviendo el agua sucia para que el país se hunda más. Es lo que yo creo, porque por otro lado, la realidad es que los grupos de derecha, particularmente liderados por el expresidente Álvaro Uribe, pues también, digo, no es que son los santitos, ¿no? También tienen su voz de responsabilidad en cómo piensan la situación y los otros sectores de la sociedad también. Todo parece indicar que el presidente Petro pues no ha tenido la mayor o mejor capacidad de maniobra para que los colombianos todos se sientan representados por él. Y lo que ocurre es que a medida que se aproxima el 2026, se ensancha más y más la brecha. Me ligo esto con la realidad del país, porque el país lo que necesita es tranquilidad. El país no necesita que todo el mundo esté de acuerdo con el gobierno, pide. El país necesita tranquilidad para que los planes económicos y sociales de la mano puedan producir resultados y que la sociedad pueda avanzar, pueda crecer como sociedad. Por eso les digo, no hay violencia buena, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, ni de ninguna parte. Ninguna violencia es buena. Y yo creo que debemos los panameños prestar la atención a esta situación en Colombia como en el resto de Latinoamérica para cómo ponernos todos inteligentes y evitar llegar a esas situaciones que se están dando en otros países y que en el nuestro no está exento ni está vacunado. Estamos viviendo una crisis que todavía no termina y que, bueno, vamos a ver si en algún momento habrá humo blanco para ponerse de acuerdo. Esa es un poco la situación, Gonzalo, desde el punto de vista político electoral, siendo un poco duro y materialista. Eh, si el señor Uribe Turbay sale librado, ya salió bien de la primera operación del Ujú. quirófano, está todavía en un cuadro de mucha tensión y evidentemente si sale bien, pues sus acciones desde el punto de vista político electoral, claro que aumentan el valor de sus acciones políticas electoralmente, pero lo primero tiene que salir adelante, ojalá lo logre, Dios quiera y lo logre y no tenga ninguna complicación más y que los médicos pues eh, desarrollen todo su talento para salvarle la vida. Repito, el primer y segundo parte médico no es que son buenos, pero sí dan un nivel de tranquilidad de que el paciente avanza, se dicen los médicos, vamos a ver si hoy hay parte médico. La señora esposa ha estado jugando un papel importante frente a los medios de comunicación social, a los que les ha hablado en más de una ocasión. Eh, y bueno, está el otro hecho, un chiquillo de 14 años que fue el que habló del gatillo con las dos balas. El muchacho está detenido y bueno, como usted se podrá imaginar, pues todos los niveles de especulaciones que hay de qué puede pasar con ese muchacho en manos de las autoridades. Y lo peor que pudiera pasarle a este país es que ese muchacho le pase algo. Lo mejor que le puede pasar a este país es que ese muchacho hable con claridad y diga quiénes son sus jefes o sus promotores o sus facilitadores para haber hecho semejante acto. Creo que son dos o tres o cuatro acusaciones
formales que el Ministerio Público de Colombia les está dando. Esa es un poco la situación.